Algo muy extraño sucedió el 19 de noviembre. Y no fue lo que la NASA dijo. Fue lo que se negaron a decir. Durante casi 2 horas, hablaron sobre 3I Atlas. Mostraron imágenes distantes y borrosas. Enumeraron instrumentos y misiones. Usaron jerga científica y lenguaje cuidadoso. Pero no revelaron casi nada. 20 naves espaciales tenían observaciones directas de este visitante interestelar. 20 puntos de vista diferentes en todo el sistema solar. Sin embargo, vimos tal vez 5 imágenes utilizables. Todas tenues. Todas distantes. Todas cuidadosamente seleccionadas. Si quieres entender qué está realmente ocultando la NASA sobre 3I y Atlas, y por qué su silencio podría ser más importante que sus palabras, presiona ese botón de me gusta, y analicemos qué sucedió realmente durante esa transmisión en vivo. Porque la historia que no están contando es mucho más interesante que la que están contando. Cuando la NASA anunció que organizaría una sesión informativa en vivo sobre 3I Atlas el 19 de noviembre, la anticipación en la comunidad astronómica fue enorme. Finalmente, pensamos, obtendríamos respuestas reales, imágenes claras, datos detallados, explicaciones concretas para todas las anomalías que se habían estado acumulando durante meses. Un visitante interestelar, el tercero confirmado. Un objeto que ha viajado a través de la galaxia durante miles de millones de años, llevando información sobre sistemas estelares que nunca hemos visto, sobre procesos de formación planetaria que no entendemos, sobre química cósmica del universo temprano. Esta debería haber sido una de las sesiones informativas científicas más importantes en años. En cambio, lo que obtuvimos fue algo completamente diferente. Algo cuidadosamente controlado. Algo que se sintió menos como una actualización científica y más como control de daños. La transmisión en vivo comenzó normalmente. Gráficos profesionales. Varios científicos de la NASA dispuestos detrás de un panel. Las presentaciones formales habituales. Pero en los primeros 10 minutos, algo se volvió muy claro. Esta sesión informativa había sido meticulosamente planificada. No para informar, sino para gestionar expectativas. No para revelar descubrimientos, sino para dar forma a la narrativa. Antes de mostrar una sola imagen nueva, antes de presentar cualquier dato nuevo, el panel pasó mucho tiempo haciendo algo inusual. Estaban activamente desmintiendo rumores, abordando especulaciones, enfatizando, repetidamente y con cuidadosa deliberación, que 3I Atlas es solo un cometa. Solo un cometa. Usaron esa frase exacta al menos 7 veces en los primeros 20 minutos. Piensa en eso por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que viste una sesión informativa de la NASA donde los científicos pasaron más tiempo diciéndote lo que algo no es en lugar de explicar qué es realmente? Cuando los astrónomos descubren un nuevo púlsar, no pasan la mitad de la presentación insistiendo en que no es un faro alienígena. Cuando encuentran exoplanetas, no enfatizan repetidamente que definitivamente no es artificial. Presentan los datos, explican la ciencia, dejan que la evidencia hable por sí misma. Pero con 3I Atlas, la mayor prioridad de todo el evento parecía ser gestionar la percepción pública, controlar la conversación, asegurarse absolutamente de que todos se fueran pensando, cometa normal, nada inusual, sigan adelante. Esa postura defensiva, esa necesidad de tranquilizar antes de revelar, inmediatamente planteó preguntas. Porque si todo es verdaderamente normal, si realmente no hay nada extraordinario sucediendo, ¿por qué la elaborada preparación para convencernos de ese hecho? A medida que la sesión informativa continuaba, el patrón se volvía más obvio. Los científicos se movían a través de lo que parecían puntos de discusión ensayados. Explicaciones cuidadosamente escritas. Territorio seguro y cómodo. Los cometas se comportan así. Los cometas liberan polvo de esa manera. Los cometas van y vienen todo el tiempo. Cada declaración era técnicamente precisa, pero era la repetición lo que parecía extraño. El énfasis. La forma en que seguían volviendo a estas seguridades básicas
como si la audiencia necesitara un recordatorio constante de que los cometas son objetos normales. Y lo que hacía esto aún más peculiar era lo que no enfatizaban: los detalles verdaderamente interesantes, las anomalías, las características que hacen que 3I Atlas sea diferente de cualquier otro cometa que hayamos estudiado. Esos detalles fueron mencionados, brevemente, casi de pasada, y luego rápidamente enterrados bajo capas de explicaciones de «pero todo esto es normal». Esto es lo que realmente me molestó de la sesión informativa. La NASA afirmó que 20 naves espaciales diferentes habían observado 3I Atlas, 20 misiones separadas, dispersas por todo el sistema solar, cada una con instrumentos únicos, cada una capturando datos en diferentes longitudes de onda, cada una proporcionando una perspectiva diferente sobre este visitante interestelar. Déjame enumerarlas para ti. Telescopio espacial Hubble, Telescopio espacial James Webb, la misión Lucy, actualmente en camino a los asteroides troyanos de Júpiter, la misión Psyche, dirigiéndose hacia el asteroide metálico Psyche, MAVEN, orbitando Marte, Mars Reconnaissance Orbiter, y más de una docena de otros. Esto representa una campaña de observación coordinada sin precedentes. Múltiples agencias espaciales, miles de millones de dólares en equipo, algunos de los instrumentos más avanzados que la humanidad haya construido jamás, todos enfocados en un solo objeto. La cantidad de datos recopilados debe ser absolutamente asombrosa. Mediciones espectroscópicas a través de cada longitud de onda concebible. Imágenes de alta resolución desde múltiples ángulos. Firmas térmicas. Mediciones de campo magnético. Detección de partículas. Análisis químico. Deberíamos haber estado ahogándonos en información, abrumados por descubrimientos. En cambio, la transmisión en vivo ofreció un puñado de imágenes, tal vez 5 o 6 cuadros utilizables en total, e incluso esos fueron decepcionantes. Tomas distantes que mostraban poco más que una mancha tenue contra la oscuridad. Halos borrosos. Rayas indistintas. Nada que coincidiera con la escala o calidad de lo que la NASA afirmaba haber recopilado. Hablaron sobre ondulaciones científicas en los datos espectroscópicos. Mencionaron espectrógrafos complejos y pilas de imágenes de alta resolución. Pero mantuvieron la evidencia visual real fuera de la pantalla. Era como ver un informe meteorológico, donde el meteorólogo describe increíbles patrones de tormenta, hace referencia a múltiples satélites y sistemas de radar, explica la dinámica atmosférica en detalle técnico, pero nunca te muestra las imágenes satelitales. Solo te dice lo que los satélites supuestamente vieron. Así no es como funciona normalmente la comunicación científica. Cuando tienes evidencia visual convincente, la muestras. Cuando tienes datos claros, los presentas. Cuando has hecho descubrimientos, los compartes. A menos que haya una razón para no hacerlo. Y a lo largo de la sesión informativa, la NASA proporcionó muchas razones. Un flujo constante de explicaciones de por qué no podían mostrar lo que todos esperaban ver. Los instrumentos fueron empujados más allá de sus límites previstos. Las naves espaciales tuvieron que girar hacia posiciones incómodas. Los ángulos no eran ideales. Había un resplandor significativo. Se introdujeron artefactos. Los datos requieren una calibración extensa. El procesamiento lleva tiempo. No queremos publicar información engañosa. Cada una de estas explicaciones suena razonable de forma aislada, responsable, incluso. No quieres apresurar la ciencia. No quieres presentar datos no calibrados que puedan ser malinterpretados. Pero cuando las apilas todas juntas, cuando escuchas excusa tras excusa, razón tras razón, justificación tras justificación, para no mostrar los datos, surge un patrón. La NASA no estaba explicando por qué no podían mostrar los datos. Estaban explicando por qué no querían, y eso es algo muy diferente. Lo que hizo esto aún más frustrante fueron los detalles tentadores que sí mencionaron.
breves referencias a características extraordinarias que fueron pasadas por alto tan rápidamente que podrías perderlas fácilmente si no prestabas mucha atención. Mencionaron que 3i Atlas tiene una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono en comparación con el agua. Para un cometa, esto es extremadamente raro. La mayoría de los cometas en nuestro sistema solar están dominados por agua. El dióxido de carbono está presente, sí, pero como un componente menor. Que sea el volátil dominante sugiere condiciones de formación muy diferentes, historia térmica muy diferente. Mencionaron exceso de níquel, en comparación con el hierro en las mediciones espectroscópicas. De nuevo, altamente inusual. La proporción níquel-hierro nos habla de los procesos químicos que ocurrieron cuando se formó el objeto. Es como una huella dactilar de su vivero estelar. Y esa huella dactilar no coincide con nada de nuestro sistema solar. Mencionaron patrones de polarización inesperados en las partículas de polvo que están siendo expulsadas. La polarización revela información sobre el tamaño, forma y composición de las partículas. Polarización inesperada significa que el polvo no se comporta como polvo cometario normal. Está estructurado de manera diferente, organizado de manera diferente. Y quizás más intrigante, mencionaron la posibilidad, declarada casi casualmente, de que 3i Atlas podría haberse originado en un sistema estelar más antiguo que nuestro Sol. Más antiguo que nuestro Sol. Piensa en lo que eso significa. Nuestro Sol tiene 4.6 mil millones de años. Si 3i Atlas proviene de un sistema más viejo, potencialmente estamos mirando material del universo muy temprano. De la primera o segunda generación de estrellas. De una época en que la galaxia tenía una composición química completamente diferente. Eso no es solo interesante, es profundo, es revolucionario. Merece su propia discusión dedicada, su propio análisis detallado, su propia celebración, como una ventana a la historia cósmica a la que nunca hemos tenido acceso antes. En cambio, fue mencionado de pasada. Una sola oración. Y luego pasaron a temas más seguros. ¿Por qué? Si has hecho un descubrimiento tan significativo, ¿por qué apresurarte? ¿Por qué no explorarlo? ¿Por qué no explicar las implicaciones? A menos que te preocupe que explorar esas implicaciones pueda llevar a preguntas que no estás listo para responder públicamente. El patrón de revelación selectiva continuó durante toda la sesión informativa. Cada vez que surgía algo genuinamente interesante, cada vez que emergía un detalle que no encajaba cómodamente en la narrativa de solo un cometa normal, los oradores lo reconocían brevemente y luego pivotaban hacia territorio familiar. Sí, hay algunas características inusuales, pero los cometas son objetos diversos. Cierto, no vemos esta combinación exacta a menudo, pero los objetos interestelares podrían ser diferentes. La química es distintiva, pero eso es de esperarse de otro sistema estelar. Cada desviación, técnicamente precisa, pero fundamentalmente insatisfactoria. Como responder, ¿por qué el cielo es azul? Con, ¿por qué ese es el color que observamos? Cierto, pero falta toda la explicación. Y luego estaban las excusas tecnológicas. Las explicaciones de por qué las imágenes no eran mejores, por qué los datos no estaban completos, por qué todo se veía tan decepcionante, en comparación con lo que esperábamos. Explicaron que algunas naves espaciales tuvieron que maniobrar en posiciones incómodas para observar 3i Atlas. Que estas orientaciones inusuales introdujeron resplandor del Sol, creando artefactos en las imágenes. Que el cometa a menudo estaba demasiado cerca del Sol, desde la perspectiva de la Tierra, haciendo difíciles las observaciones. Reconocieron que algunos instrumentos estaban operando en el extremo de sus capacidades, tratando de detectar señales que eran casi demasiado débiles para medir. Que la calibración bajo estas condiciones extremas lleva tiempo e introduce incertidumbres. Enfatizaron repetidamente que publicar datos no calibrados podría ser engañoso, que podría causar confusión.
que es mejor esperar hasta que todo esté debidamente analizado, en lugar de mostrar resultados preliminares que puedan ser malinterpretados. Todo esto suena responsable, profesional, científicamente riguroso. Pero aquí está el punto. La NASA ha publicado datos preliminares antes. Muchas veces. Han compartido imágenes sin calibrar de los rovers de Marte en cuestión de horas de recepción. Han publicado mediciones espectroscópicas tempranas de atmósferas de exoplanetas, mientras el análisis aún estaba en curso. Han mostrado datos brutos de telescopios con claras advertencias de que la interpretación es preliminar. La comunidad científica entiende que los datos tempranos vienen con advertencias. El público también lo entiende. No somos niños que necesitan ser protegidos de la complejidad o la incertidumbre. Entonces, ¿por qué la extrema precaución ahora? ¿Por qué la renuencia a compartir algo más allá de imágenes cuidadosamente seleccionadas y procesadas, que no muestran casi nada? ¿De qué tienen miedo que podríamos ver si nos mostraran los datos sin procesar? Aproximadamente a la mitad de la sesión informativa, alguien hizo una pregunta directa. Una pregunta muy razonable que probablemente muchos espectadores estaban pensando. ¿Pueden mostrarnos las imágenes de más alta resolución capturadas por Hubble o James Webb? Hubo una breve pausa. El tipo de pausa que dice mucho. Y luego vino la respuesta. Esas imágenes todavía están siendo procesadas. La resolución no es exactamente lo que esperábamos debido a la distancia y el brillo del objeto. Las publicaremos cuando estén listas para el consumo público. Cuando estén listas para el consumo público. No cuando estén listas para el análisis científico. No cuando estén debidamente calibradas, sino cuando estén listas para que el público las vea. Esa redacción revela algo importante. Sugiere que las imágenes existen, que han sido capturadas, que la NASA las ha visto, pero que han tomado una decisión sobre lo que el público debería y no debería ver en este momento. Eso es curación. Eso es gestión de la información. Eso es controlar la narrativa. Y plantea una pregunta obvia. ¿Qué hay en esas imágenes que la NASA no quiere que veamos todavía? La sesión informativa continuó con más discusiones técnicas. Mecánica orbital, métodos de análisis espectroscópico, modelado térmico. Toda ciencia perfectamente válida. Toda perfectamente aburrida en comparación con lo que todos realmente querían saber. ¿Cómo se ve esta cosa de cerca? ¿Cómo es su superficie? ¿Hay alguna estructura? ¿Alguna característica que no encaje con los modelos cometarios? ¿Alguna señal de que podría ser más que un simple trozo de hielo y roca antigua? Ninguna de estas preguntas fue abordada directamente. Cada vez que alguien intentaba dirigir la conversación hacia las anomalías genuinamente interesantes, hacia las características que hacen único a 3 y Atlas, el panel reconocía la pregunta y luego redirigía. Ese es un punto interesante, pero necesitamos más datos antes de poder comentar. Estamos viendo algunas firmas inusuales, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones. El comportamiento está dentro del rango de lo que podríamos esperar de un cometa interestelar. Nota el lenguaje. Demasiado pronto. Necesitamos más datos, dentro del rango de expectativas. Estas frases crean una barrera. Establecen que ahora no es el momento para esas discusiones. Que deberíamos esperar. Que deberíamos ser pacientes. Que deberíamos confiar en que la NASA nos dirá cuando estén listos. Pero la confianza requiere transparencia. Y esta sesión informativa fue todo menos transparente. Hacia el final de la transmisión en vivo, comenzaron a concluir con declaraciones resumidas, reiterando los mensajes clave, asegurándose de que todos entendieran la narrativa oficial. 3i Atlas es un cometa. Inusual, tal vez, pero fundamentalmente, un objeto natural que sigue física predecible. Las anomalías que algunos han reportado son malentendidos o explicables a través de procesos convencionales. Continuamos recopilando datos y publicaremos más información a medida que esté disponible. Profesional, medido, tranquilizador y completamente insatisfactorio. Porque nunca abordaron realmente las anomalías centrales
que han sido documentadas por observadores independientes alrededor del mundo. La caída de empuje cero, que viola cada modelo cometario que tenemos. La perfecta estabilidad rotacional, que no debería existir con desgasificación activa. Los parches de superficies reflectantes. Los estallidos rítmicos de cianógeno, en un horario preciso. El cambio repentino de curso hacia la trayectoria orbital de la Tierra. Nada de esto fue discutido significativamente. Fue reconocido en los términos más vagos posibles, y luego dejado de lado como requiriendo más estudio. Pero esto es lo que más me molesta de ese enfoque. Astrónomos independientes, observadores aficionados con telescopios de patio trasero, han estado documentando estas anomalías durante meses. Han compartido sus datos abiertamente. Han publicado sus mediciones. Han invitado al escrutinio y la revisión por pares. La NASA tiene acceso a instrumentos que son órdenes de magnitud más poderosos que cualquier cosa disponible para los astrónomos aficionados. Si observadores independientes, con equipo modesto, pueden detectar estas anomalías, los sistemas avanzados de la NASA deben verlas en detalle extraordinario. Entonces, ¿por qué no están hablando de ellas? ¿Por qué no nos están mostrando lo que ven? Realmente solo hay dos explicaciones posibles. O las anomalías no son tan significativas como parecen. Y el análisis detallado de la NASA ha encontrado explicaciones convencionales que todavía están preparando para presentar claramente. Están esperando hasta que puedan explicar todo de manera integral, en lugar de publicar información parcial confusa. O las anomalías son exactamente tan significativas como parecen, posiblemente incluso más. Y la NASA ha encontrado algo en su análisis detallado que no están listos para compartir públicamente. Algo que requiere una cuidadosa consideración de cómo presentarlo. Algo que podría desafiar fundamentalmente nuestra comprensión de lo que realmente es 3I, Atlas. Dado el tono defensivo de la sesión informativa, dada la cuidadosa gestión de la información, dado el énfasis repetido en solo un cometa, antes de mostrar cualquier dato, me encuentro inclinándome hacia la segunda explicación. Han encontrado algo que no encaja, algo que plantea preguntas incómodas, y no están seguros de cómo hablar de ello todavía. Cuando la transmisión en vivo finalmente terminó, el chat estaba lleno de frustración, decepción, confusión. Personas que se habían sintonizado esperando respuestas, sintieron que habían recibido una no respuesta cuidadosamente orquestada. ¿Por qué no nos mostraron mejores imágenes? ¿Qué pasa con la anomalía de empuje? ¿Por qué siguen insistiendo en que es normal cuando todo sobre ello parece inusual? ¿Qué están ocultando? Esa última pregunta apareció una y otra vez. ¿Qué están ocultando? Y tal vez eso sea injusto. Tal vez la NASA genuinamente cree que están actuando responsablemente al esperar hasta que todos los datos estén completamente analizados antes de hacer afirmaciones fuertes. Tal vez están tratando de evitar los errores del pasado, los anuncios prematuros que luego tuvieron que ser retirados. Pero la transparencia no requiere certeza. Puedes compartir datos y reconocer la incertidumbre. Puedes mostrar imágenes y admitir que todavía las estás interpretando. Puedes presentar anomalías y explicar que estás trabajando para entenderlas. Lo que no deberías hacer es prometer una actualización importante y luego entregar casi nada. No deberías promocionar una campaña de observación que involucra 20 naves espaciales y luego mostrar 5 imágenes borrosas. No deberías afirmar tener datos sin precedentes y luego explicar por qué no puedes compartirlos. Porque eso crea exactamente el entorno donde prospera la especulación, donde crecen las teorías de conspiración, donde se erosiona la confianza. Si el objetivo de la NASA era tranquilizar al público y amortiguar la especulación sobre 3I Atlas, la sesión informativa del 19 de noviembre logró lo contrario. Amplificó las preocupaciones, validó las sospechas, hizo que el silencio alrededor de este objeto se sintiera aún más pesado que antes. Y ese silencio, esa cuidadosa gestión de la información, se ha convertido en parte del misterio mismo. Lo que es particularmente interesante
es cómo este enfoque contrasta con el manejo de la NASA de otros descubrimientos recientes. Cuando encontraron fosfina en la atmósfera de Venus, potencialmente indicando vida, fueron abiertos sobre la incertidumbre. Presentaron los datos, reconocieron la controversia, invitaron al debate. Cuando detectaron el primer objeto interestelar, Oumuamua, fueron transparentes sobre sus características extrañas. Mostraron los datos que demostraban su aceleración inusual. Discutieron abiertamente la posibilidad de que podría no ser completamente natural, incluso si la mayoría de los científicos favorecían explicaciones naturales. Pero con 3I Atlas hay una energía diferente, un enfoque más cauteloso. Como si este objeto, este descubrimiento, requiriera un nivel de control de información que otros hallazgos extraordinarios no requerían. ¿Por qué? ¿Qué hace diferente a 3I Atlas? ¿Qué sobre este visitante interestelar en particular requiere una gestión narrativa tan cuidadosa? No pretendo conocer la respuesta, pero puedo decirte lo que sugieren los datos. Cada una de las anomalías documentadas por observadores independientes permanece sin explicación en la narrativa oficial. Las características de comportamiento que violan la física cometaria estándar no han sido abordadas. Las características estructurales que no coinciden con los procesos de formación natural no han sido discutidas. Y lo más significativo, la gran mayoría de los datos recopilados por esas 20 naves espaciales observadoras no ha sido publicada. Existe. La NASA confirmó que existe. Simplemente no nos lo mostrarán todavía. Prometen que viene. Pronto. Cuando esté listo. Después del análisis apropiado. Pero no han dado una línea de tiempo. Ninguna fecha específica. Ninguna indicación clara de qué criterios deben cumplirse antes de que compartan lo que han encontrado. Ese aplazamiento abierto es exactamente cómo se entierra la información. Cómo los descubrimientos incómodos quedan silenciosamente olvidados. Cómo los hallazgos extraordinarios se normalizan hasta que ya no parecen dignos de discusión. Y tal vez estoy siendo cínico. Tal vez en unas semanas o meses, la NASA publicará un informe integral con todos los datos, todas las imágenes, todo el análisis, y todo tendrá perfecto sentido. Tal vez haya explicaciones aburridas y convencionales para todo, y simplemente están tomándose su tiempo para presentarlas, claramente. Pero basándome en esa sesión informativa del 19 de noviembre, basándome en lo que se dijo, y más importante en lo que no se dijo, no soy optimista. Porque cuando los científicos están seguros de su comprensión, la comparten. Cuando los datos apoyan una conclusión clara, la presentan. Cuando los descubrimientos son genuinamente rutinarios, no requieren 2 horas de cuidadosa tranquilización de que todo es normal. La postura defensiva sugiere incertidumbre. El control de la información sugiere algo inesperado. El énfasis repetido en «solo un cometa» sugiere que están preocupados de que la gente pueda pensar que es otra cosa. Y esa preocupación sobre la percepción pública, esa cuidadosa gestión de la narrativa, me dice que 3I Atlas podría ser mucho más interesante de lo que la NASA está dispuesta a admitir actualmente. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Cuál es el próximo capítulo de esta historia? 3I Atlas continúa su viaje a través del sistema solar interno. Actualmente está siendo observado continuamente por múltiples instrumentos. Los datos continúan acumulándose. Las imágenes continúan siendo capturadas. Las mediciones continúan siendo registradas. Toda esa información existe en algún lugar. En las bases de datos de la NASA. En los archivos de la ESA. En instituciones de investigación alrededor del mundo. La pregunta es, ¿cuándo, o si, llegaremos a verla? La NASA ha prometido sesiones informativas adicionales, más publicaciones de datos, artículos científicos integrales, pero no han dado una línea de tiempo concreta, ningún compromiso específico. Mientras tanto, los observadores independientes continúan su trabajo. Los astrónomos aficionados continúan documentando anomalías. Los investigadores, fuera de la narrativa oficial, continúan haciendo preguntas incómodas. Y lentamente,
pieza por pieza, la verdadera historia de 3i Atlas podría emerger. No de sesiones informativas oficiales o revelaciones cuidadosamente gestionadas, sino del peso acumulado de observaciones que no encajan en la narrativa cómoda que la NASA está tratando de mantener. Porque la verdad tiene una forma de emerger eventualmente. Los datos pueden ser retenidos, pero no pueden ser borrados. Las imágenes pueden ser retrasadas, pero no pueden ser ocultadas para siempre. Y las anomalías pueden ser minimizadas, pero no pueden ser explicadas si la física simplemente no apoya interpretaciones convencionales. 3i Atlas está ahí fuera, en este momento, moviéndose a través del espacio, comportándose de maneras que desafían nuestros modelos, llevando información sobre sus orígenes, que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Y en algún lugar, en los servidores de la NASA, en sus pipelines de procesamiento, en sus informes de análisis, la historia completa existe. Los datos completos. Las imágenes de más alta resolución. Las mediciones detalladas que muestran exactamente qué es este objeto y cómo se está comportando. Simplemente no podemos verlo todavía. Se nos dice que esperemos, que seamos pacientes, que confiemos en que la NASA compartirá todo cuando sea el momento adecuado. Pero esa sesión informativa del 19 de noviembre dejó una cosa muy clara. Cuando se trata de 3i Atlas, el silencio habla más fuerte que las palabras. Y lo que no nos están diciendo podría ser mucho más importante que lo que están diciendo. Así que te pregunto, ¿qué crees que encontró la NASA? ¿Por qué la extrema precaución? ¿Por qué la cuidadosa gestión narrativa? ¿Por qué la renuencia a compartir datos de 20 naves espaciales diferentes? ¿Están simplemente siendo científicos responsables, tomándose su tiempo para entender algo complejo? ¿O han descubierto algo sobre 3i Atlas que desafía fundamentalmente nuestra comprensión de lo que es posible? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir esta historia, si quieres ver qué descubren los investigadores independientes mientras esperamos la próxima revelación cuidadosamente gestionada de la NASA, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Porque esta historia está lejos de terminar. El silencio alrededor de 3i Atlas se está volviendo más fuerte. Y eventualmente, de una forma u otra, vamos a descubrir qué vio la NASA durante esas observaciones que son tan reacios a compartir. La verdad está ahí fuera, en algún lugar entre lo que dijeron y lo que no dijeron. En algún lugar en la brecha entre 20 naves espaciales de datos y 5 imágenes borrosas. Y la vamos a encontrar. Mantente curioso. Mantente escéptico. Y nunca dejes de hacer preguntas. Porque el momento en que dejamos de exigir transparencia es el momento en que perdemos cualquier posibilidad de entender lo que realmente está sucediendo en nuestro sistema solar.